Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a este desacuerdo. Un saludo cordial a la gente que nos acompaña a través de RTP en Bolivia y a los amigos que nos acompañan, que nos ven en Latinoamérica y en España a través de Canal Red. Lo primero que quiero hacer, por supuesto, es felicitar a Tarija, mi patria chica, el departamento boliviano de donde soy oriunda, que ayer ha celebrado sus 206 aniversario de la batalla de la Tablada, que nos ha liberado del yugo español. Esta semana quiero hablar de dos temas. Esta noche vamos a hablar de dos temas importantes, dos entrevistas importantes. La primera a Armin Dorgatén, que es el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, YPFB, la empresa más importante que tiene nuestro país, empresa hidrocarburífera, para conocer algo que se ha sabido esta semana, que es un plan, se va a desplegar un plan muy grande para evitar el contrabando de hidrocarburos. El contrabando de hidrocarburos está lastimando muchísimo la economía y en un momento donde no hay liquidez de dólares en el país, es realmente, y que el gobierno tiene que invertir en pagar las subvenciones de los de la gasolina y del diésel con reservas internacionales y toda aquella cuestión y todo esto que los bolivianos sabemos, pues contrabandear este producto, ¿no? Ya sea a cualquiera de los países vecinos, se constituye realmente no solamente un delito de corrupción terrible, sino doblemente terrible porque está lastimando profundamente nuestra economía. Esta semana el presidente Luis Arce ha hablado con un medio de comunicación, con el periodista Jorge Tejerina, a quien le aseguraba que la era del gas todavía no ha terminado. Ese es uno de los temas que también queremos hablar con el presidente de YPFB, dado que existen muchos análisis alrededor de este tema, apuntando que es precisamente la finalización, digamos, de este momento de la era del gas que es la culpable, digamos, de los problemas económicos que hoy día mismo atraviesa el país. En el segundo momento de este programa, le vamos a hacer una entrevista a uno de los sociólogos más importantes del país, se llama Fernando Mayorga, y sin duda alguna Mayorga es uno de los estudiosos más serios del movimiento al socialismo, el MAS, el partido oficialista. Y será con él con quien conversaremos de qué es lo que está sucediendo en el MAS. Sin duda, estos dos temas creo que han sido los temas políticos más importantes de la semana y toca ahondar en ellos. Quédese con nosotros, este desacuerdo esta noche va a estar interesante. Como lo anunciábamos, vamos a estar en contacto con Armin Dorgatén, que es el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, la empresa más importante del país. Armin, buenas noches, bienvenido a este desacuerdo. Muy buenas noches, Susana, y muchas gracias por la invitación. Armin, voy a empezar al grano. El problema de la economía es que en el 2022 hemos exportado 3.000 millones de dólares en gas, pero hemos tenido que importar 4.000 millones de dólares en diésel y gasolina. El ministro Montenegro ha afirmado que la causa de este desfase responde a que en los tiempos de bonanza no hubo la suficiente inversión en exploración de nuevos yacimientos de gas y petróleo. ¿Qué opinas tú, que eres un hombre del área? Bueno, evidentemente concuerdo con el ministro Montenegro. Estamos hablando de que los yacimientos en Bolivia, los que contienen el gas natural, son reservorios naturalmente fracturados, que tienen dos tipos de condiciones bastante interesantes. La primera, que es positiva, que tiene una productividad altísima, ¿no? Una vez que uno encuentra un pozo de estos o un reservorio de estos, el pozo puede llegar a producir hasta 90, 100 millones de pies cúbicos por día, que es lo que pasó con el Margarita 10, que lo lanzamos el año pasado. Sin embargo, tienen algo malo. Cuando entran en declinación o cuando comienza a haber intrusión de agua en el yacimiento tiende a declinar bastante rápido. Que eso es lo que viene pasando en Bolivia y que, bueno, el año 2016, 15, 16, comenzamos a ver que iba a haber una declinación. Poder poner en producción un campo nuevo, descubrirlo,
nos lleva alrededor de 5 o 6 años de trabajo. Son 5 o 6 años que se requiere poder iniciar un trabajo exploratorio para poder poner en producción un campo. Nosotros hicimos un plan de reactivación del upstream que ya viene con resultados, como el día de ayer pusimos en producción el campo Los Monos, Aguarahue Centro, con alrededor de 23 a 26 millones de pies cúbicos día que va a entrar en producción, lo cual nos ayuda ya a mejorar un poco la producción de gas natural. Tenemos otros proyectos pequeños que ingresan 6, 10 millones de pies cúbicos día que están en trabajo de realizarse, pero evidentemente este trabajo debió haber iniciado hace varios años atrás. Nosotros ya lanzamos el plan, estamos trabajando, hoy es histórico, YPFB desde hace muchísimos años nunca ha estado con 3 equipos de perforación en simultáneo. Estamos en el Yarará X2, estamos en Yope X1 y estamos en Mayaya Centro X1. Vamos a iniciar Bermejo, vamos a iniciar Villamontes y Apucay, Tiñau, la presente gestión, lo cual hace que YPF tome la posta en lo que es la exploración en Bolivia, que es como lo que debe suceder, ¿no? Entonces estamos trabajando para poder revertir esta situación, ¿no? Armin, a ver, has señalado que están en un proceso importante de exploración, que tienen varios proyectos, etcétera. La oposición en Bolivia ha señalado algo, que realmente no es solamente un problema de que probablemente en el pasado o anteriores ministros hayan hecho promesas de mares de gas o que se haya hecho una poca inversión en exploración desde la empresa, sino que, señala la oposición, hubo muy poco incentivo a que empresas privadas transnacionales puedan hacer inversiones en exploración en el país. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Bueno, creo que las actividades debieron haberse hecho en conjunto, ¿no? Entre empresas privadas, operadoras y YPFB. Creo que esa era la forma ideal. Empresas operadoras hicieron un trabajo, hicieron exploración en años pasados, pero no hubo un acompañamiento de YPFB. YPFB debió haber ido conjuntamente con las empresas operadoras cuando Total estaba perforando Ñancahuazú, Shell estaba perforando Jaguar, Repsol estaba perforando Boicobo. Se necesitaba que YPFB Chaco y YPFB Andina estén perforando también en paralelo proyectos de ese tipo. De manera que sabemos que los proyectos exploratorios tienen una probabilidad de éxito del 20-25%. Si YPFB con sus subsidiarios sentaba unos 3 proyectos en paralelo con estos otros 3 proyectos, probablemente hoy estaríamos hablando de que algo ya estaría poniéndose en producción. Y ese algo ya nos permitiría poder enganchar mayores recursos, porque entendamos, mientras cae la producción, sube el mercado interno, el incentivo para poder hacer las actividades va a decrecer, ¿no? Entonces, pero nunca es tarde. Lo importante es poder comenzar ahora este trabajo. El incentivo está, el mercado brasilero está, el mayor incentivo que tenemos como Bolivia es el acceso a este mercado brasilero que es tan importante, que se creó este mercado brasilero, este mercado de gas, y se desarrolló el mercado de gas en Bolivia por este acuerdo que tenemos con Brasil. Entonces, ese es uno de los incentivos más grandes que hay que trabajarlo y hay que comenzar a buscar. Obviamente, otra delimitante son las cuencas. Hay que trabajar en la cuenca Madura, que ya conocemos, pero hay que ir desarrollando otras cuencas, ya que evidentemente también puede ser un caso que hagamos la exploración, la perforación de todos los proyectos que nos quedan en el Subandino Sur, que es la zona que conocemos, y la cuenca va a pasar a ser madura, como en cualquier parte del mundo. Entonces hay que trabajar también nuevas cuencas y es parte de lo que estamos haciendo hoy como YPFB. Hablas de los incentivos, Armin. Una cuestión que siempre ha sido polémica a lo largo del tiempo ha sido qué incentivos también se le dan a las empresas privadas. ¿Van a haber nuevos incentivos para que lleguen empresas privadas a invertir en exploración? O sea, más allá del incentivo, que en este momento, tú lo señalas bien, que representa no solamente los mercados que tenemos, Brasil, el gran mercado, digamos Argentina, que también está, y por supuesto un momento donde los precios internacionales han subido efectivamente, ¿no? Que nos digamos, facilita por una parte, pero nos perjudica en otra en el tema de la importación. Pero bueno, más allá de eso, la pregunta concreta es, ¿vamos a tener desde YPFB nuevos incentivos de empresas privadas?
Sí, estamos trabajando y estos incentivos hoy actuales que tenemos han traído nuevas empresas a perforar en el país. Hay que decirlo, hace muchísimos años que no tenemos nuevos operadores. Este año vamos a comenzar ya a operar con YPF de Argentina y con Canacol de Colombia. Entonces, existe interés de diferentes empresas de poder entrar a Bolivia y poder explotar gas. Evidentemente hay que trabajar y lo estamos haciendo juntamente con el Ministerio de Hidrocarburos en cómo podemos incentivar un poco más la exploración por parte de empresas privadas. Pero sigo pensando que YPFB tiene que ser el primero que esté jalando ese coche, que sea el que esté haciendo la actividad, no solamente mirando lo que hacen las empresas operadoras, sino que sea el primero que se tome a cargo la exploración, porque de esta manera, el momento que encontremos un nuevo megacampo, que ese es el objetivo que tengo yo como gestión, el poder encontrar un yacimiento de gas que sea sustancialmente grande, el momento que encontremos un nuevo yacimiento y lo comencemos a desarrollar, va a cambiar bastante cómo tanto las empresas operadoras van a ver a Bolivia, como también nosotros cómo vamos a poder manejar este mercado de gas natural. Uh-huh. A ver, solamente para cerrar un poco esta parte, ¿por qué desde tu perspectiva las inversiones en exploración desde las empresas subsidiarias, es decir, desde las empresas nacionalizadas, nacionales, no, ya no nacionalizadas, nacionales, no se estaban desarrollando? Yo creo que tal vez por un poco de miedo, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de prospectos, los prospectos profundos que van al Huamampampa, que es donde están el 85% de nuestras reservas de gas, que es estos reservorios naturalmente fracturados que les comentaba, que son los megacampos que tenemos. Son proyectos muy complejos, donde la sísmica no es clara, donde hay que pasar los monos, que es una roca con sobrepresión, donde es difícil poder atravesar esta roca, donde si pasamos los monos muchas veces caemos en flanco, hay que hacer side tracks, o sea, es bastante complejo poder llegar al Huamampampa cuando perforamos. Tenemos otros proyectos que son más someros o que son, por ejemplo, en el área del Boomerang, donde está Bulubulo y Apacaní, que son mucho más fáciles o sencillos de llevar adelante. Entonces, yo creo que se ocupó más estos proyectos más sencillos, pero de menor rango desde las empresas subsidiarias y no se apuntó a proyectos grandes en busca del Huamampampa. Hoy Astillero es uno de los proyectos que, bueno, hablando del aniversario de Tarija, son los proyectos que está en búsqueda de un Huamampampa y de un yacimiento de un megacampo, ¿no? Y esto está a cargo de YPFB Chaco. También en la misma zona de Tarija tenemos San Telmo Norte, que es un proyecto espectacular, que también esperamos poder ya próximamente poder ingresar. Tenemos proyectos como Vitiacua, como Iñau, como Yapucaiti, que son muy interesantes y que los vamos a llevar adelante con subsidiarias o como YPFB, como operadora directo. Entonces, existen estos proyectos, ¿no? que hay que llevarlos adelante y que ahora estamos yendo a buscarlos. Hay que ir, hay que perforar. Podemos tener éxito o no, pero hay que perforar, hay que entender, hay que terminar de explorar la cuenca que tenemos del Subandino Norte, pero como vuelvo a repetir, sin dejar de explorar cuencas como el Subandino Sur es la cuenca que exploramos, no dejar de perder el ojo en lo que es el Subandino Norte, en ver lo que es el Madre de Dios. Uh-huh. Armin, los datos están siendo concretos, o sea, más allá de toda aquella cartera, digamos, de proyectos que nos expones, hemos pasado de la producción de 60 millones de metros cúbicos diarios a 40 millones de metros cúbicos diarios. Eso, bueno, y la producción del diésel y la gasolina ha caído muchísimo, lo sabemos por el tema, además de las importaciones, etcétera, ¿no? Este dato, ¿no es cierto?, que ha servido para que algunos especialistas, analistas del área, etcétera, afirmen que la era del gas se ha acabado. De hecho, cuando uno va a Tarija, tú sabes que yo soy de ahí, se lee mucho y se escucha mucho esta afirmación categórica que señala que la era del gas se ha acabado. ¿Qué opinas tú sobre esta afirmación? No, yo creo que no. Hay que explorar, hay que seguir trabajando. Cuando uno explora o conoce sobre exploración, se habla sobre un sistema petrolero. Y en Bolivia tenemos un sistema petrolero probado en el Subandino Sur. Hay que buscar dónde más pueden existir trampas para poder perforar
y encontrar hidrocarburos en el subandino sur, que es básicamente Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, esos departamentos. Y tenemos sistemas petroleros probados también, sistemas petroleros probados en Madre de Dios y en el subandino norte. Son sistemas petroleros probados, pero que obviamente no han sido desarrollados y no han sido investigados. Entonces, si se continúa en una senda de la exploración, como bien lo mencionó nuestro presidente Luis Arce, vamos a tener un resurgimiento de la era ya sea del gas o del petróleo, porque en las cuencas del Madre de Dios y Subandino Norte estamos hablando de cuencas petroleras, no de gas, que tienen gas asociado, pero son básicamente petroleras, se va a poder reactivar o tener hidrocarburos. Y esto es normal, o sea, entendamos, México cuando comienza a desarrollar la parte mar, comienza con lo que es el offshore, o sea, fuera de tierra, el offshore somero, o sea, no profundo. Y cuando se acaban los prospectos y los proyectos en el offshore somero, hay que migrar y se migró al offshore profundo y comenzaron a perforar profundo. Entonces las cuencas van madurando y hay que hacer toda la exploración y encontrar, pero en paralelo hay que saber, o sea, es un recurso no renovable el gas natural, el petróleo, entonces tenemos que saber que se va a acabar esa cuenca. Cuando se acabe esa cuenca tenemos que salir y buscar nuevas cuencas y nuevas oportunidades, que las tenemos en Bolivia. Está el Subandino Norte, está el Madre de Dios, que son dos cuencas con mucho potencial, no que lo diga yo, una consultora francesa nos dijo que tenía que era una cuenca de clase mundial. Entonces, hay que trabajar en poder desarrollarlas. Es importante también para la gente, ¿no? Porque si bien desde Tarija, por ejemplo, hablamos de que el gas y es uno de los departamentos que más gas produce, pero también es un departamento donde existe demasiado conflicto al momento de poder hacer actividad petrolera. Astillero es el ejemplo, Tariquí es el ejemplo, o sea, el efecto que pueda seguir o que pueda tener una perforación de un pozo como Astillero en Tariquía no afecta lo que puede ser San Telmo Norte en su momento en Tariquía, no afecta, pero la cantidad de recursos que puede llegar a traer y los recursos que se ponen en un fideicomiso para el abandono posterior de toda la actividad petrolera es grande, que nos permite hacer la remediación ambiental. Entonces, más bien, cada vez que existe un proyecto petrolero, creo que las personas, las comunidades que están en el lugar, más bien deberían apoyarlo. Justamente pensando en esta coyuntura, debería haber un apoyo, pero no como pasa normalmente, que cada proyecto que vamos a hacer como YPFB tiene más bien una contra de parte de algunos sectores de la población, porque son muy pocos sectores, pero que te generan retrasos, ¿no? Que es el ejemplo claro, es Astillero. A ver, dos cosas me surgen de tu última intervención, Armin. El tema de la georreferenciación, hablas de una empresa francesa, recuerdo que en el proceso previo a la nacionalización, cuando trabajaban aquí las empresas petroleras, que en el proceso de capitalización fueron e hicieron las perforaciones de gas en los sitios donde YPFB ya tenía una georreferenciación, ¿no? O sea, estamos hablando de más o menos los años 90 hasta inicios de los años 2000. Ese trabajo de georreferenciación fue hecho por Casa Central, creo que le llamaban a YPFB. Los datos, digamos, de dónde perforar estaban ahí. Las empresas que privatizaron vinieron y les dijeron, aquí está el punto, ¿no es cierto? Ese trabajo de georreferenciación, hablas que una empresa francesa les ha hecho una consultoría sobre aquello, pero también preguntarte si es que en YPFB están atendiendo ese trabajo. Cuando dices tenemos mucho potencial en las cuencas, me estás diciendo que ya tienen identificado algún punto. Quiero que me lo expliques un poco y que se lo puedas explicar a la gente. Claro, voy a hablar claramente de Mayaya Centro, que es un pozo que ya estamos perforando, que es el Subandino Norte, o sea, es un pozo que está ya en perforación, o sea, lo estamos haciendo. En el caso de Madre de Dios es un potencial muy interesante que tiene Madre de Dios, pero no existe información, o sea, tenemos muy poca información y eso a lo que refiere es levantar toda la información. Siempre lo hace YPFB, lo ha hecho YPFB y lo estamos haciendo ahora como YPFB, levantar toda esta información. Hoy estamos trabajando en poder hacer una aerogravimetría y magnetometría, que es lo primero que se hace, tratar de sobrevolar la zona, encontrar zonas que se puedan ver anomalías y a partir de estas anomalías poder diseñar sísmica 2D regional que nos permite un poco más entender y poner algunos pozos que puedan ir ya a buscar estructuras.
Perforamos el Gomero X1 el año 2021, perforamos el Gomero X1, que era un pozo de investigación estratigráfica, nos arrojó valores muy interesantes que hizo que la cuenca incluso tenga un potencial un poco más grande del que se tenía previsto en su momento con BASIP, porque la roca madre que pudimos encontrar en la perforación de este pozo tenía muy buenas condiciones, ¿no? Entonces el potencial incluso se logró incrementar. Estamos ya trabajando en poder poner otros 3 pozos estratigráficos para poder determinar, por ejemplo, las ventanas, ¿no? La expulsión que hubo del hidrocarburo de esta roca madre, que creemos de que es petróleo máximo condensado. Entonces, tratar de poder poner 3 pozos de investigación estratigráfica más en la zona y poder probar cómo es la reacción de esta roca madre. ¿No? Entonces, toda esta información, todos estos trabajos ya lo estamos haciendo en estas cuencas nuevas, sin abandonar, que es importante, los trabajos en el sur del país, que es donde sabemos, donde tenemos probado y donde hay que ir a buscar la estructura y donde tenemos la información como para hacer, ¿no? Entonces, estamos haciendo estos 2 trabajos en paralelo. Evidentemente, en algún momento ya se tenían algunos pozos, se tenía bastante investigación y, bueno, se entregan estos campos a empresas para que puedan operarlos. Y, bueno, fue una decisión que se tomó en ese momento. Hoy es importante que YPF la información que pueda recuperar y la información que pueda tener, primero la utilicemos nosotros. Siempre va a ser importante para el desarrollo de una nueva cuenca que pueda venir inversión extranjera, siempre va a ser importante. Sin embargo, hay que ver de precautelar las áreas que veamos más importantes para que queden con YPFB o que también vayan a nuestras subsidiarias. Armin, has hablado de un proyecto que ha generado muchísima polémica en el sur del país, que es el proyecto de Tariquía. Tiene un grupo de defensores que dicen, bueno, hay que explorar en Tariquía, hay que entrar a Tariquía y extraer el gas que está allí. Pero también tiene un grupo, y un grupo grande, importante, no menor, de ambientalistas que rechazan el ingreso a Tariquía por lo que esto significa para el medio ambiente, porque estamos hablando de una reserva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le puede dar este proyecto a Tarija? ¿Por qué es importante, tan importante? Porque luego hay negociaciones con los comunarios, hay grupos que están a favor, grupos que están en contra, es decir, ahí hay un tira y afloja, una política que es bastante, digamos, intensa sobre el tema de la exploración de Tariquía. Yo quiero que nos cuentes un poco sobre este proyecto, ¿no? Y sobre qué significa este proyecto para Tarija y para el país. O sea, claramente a veces existe una falsa moral, voy a decir, desde el punto de vista ambiental. O sea, tenemos una gran cantidad, y es parte del plan, digamos, de contrabando de combustibles, de minería ilegal. O sea, y tenemos ríos que están siendo dragados con minería ilegal y los ambientalistas no dicen nada, ¿no? Entonces no hay hay una falsa moral al tratar de satanizar a la industria petrolera, diciendo que dañamos el medio ambiente. Probablemente la industria petrolera sea la que más recursos utiliza después de cualquier actividad para la remediación ambiental. Hablar de, no me acuerdo, el viceministro Maite hablaba de un porcentaje que era 0.0004% del tamaño del parque que se iba a tocar en Tariquía. Y lo más interesante es de que una vez que termine el proyecto se remedie y se deje el lugar tal y como se encontró. Es parte de la remediación ambiental que lo hace cualquier empresa petrolera y que lo va a hacer YPFB Chaco también cuando termine el proyecto. Ojalá salga positivo y que podamos desarrollar, y después se va a abandonar el lugar y se lo va a dejar en las condiciones en las que fue encontrado. Entonces es un falso discurso que simplemente busca atrasar las obras. ¿Cuál sería la ventaja para el país? O sea, estamos hablando de 1 a 2 TCFs de gas que podríamos encontrar con el proyecto astillero. Evidentemente, dependiendo el precio del gas natural, estamos hablando de varios cientos de millones de dólares que van a entrar como regalías a Tarija, miles de millones de dólares que van a entrar al Estado, que nos van a permitir más carreteras, educación, salud, etcétera, etcétera. Y algo importante para nosotros como YPFB, eso que hablaba en la primera pregunta, el hecho de encontrar una reserva ahora, de poder tener un nuevo campo grande en producción, nos va a permitir también poder atraer un poco más de inversión extranjera, mostrando que existen resultados positivos en la cuenca y que se puede ir a buscar en alguna zona. Porque yo siempre digo, la exploración es como un rompecabezas.
Entonces, uno va armando por las zonas que más conoce. Y muchas veces cuando uno está armando un rompecabezas y queda un poco trancado, cuando encuentra una nueva pieza, una nueva ficha, le abre un nuevo panorama. Entonces, lo mismo en exploración. Si en Astillero o en algún otro proyecto encontramos un resultado positivo, eso nos va a abrir una perspectiva nueva en una zona, lo cual va a permitir que podamos atraer inversión o que la podamos hacer nosotros con una mayor certeza. Entonces, fuera de los ingresos económicos que traería Tariquía tanto al departamento de Tarija como al país, estamos hablando de que nos genera una certidumbre sobre la cuenca en la que estamos trabajando, nos va a permitir poner volúmenes a disposición, nos va a permitir poder seguir tomando participación en el mercado brasilero, que eso es parte del interés como YPFB. Para el boliviano es, obviamente, encontrar astillero, es más salud, es más educación, son más caminos, son mejores condiciones. Armin, la última pregunta ya para finalizar nuestra entrevista, la novedad de la semana. Han anunciado un plan para luchar contra el contrabando, ¿no es cierto?, de gasolina y de diésel. Hay una estimación de cuántos carburantes salen por la frontera. Tienen más o menos una estimación. Han puesto un número, una cifra, dicen que representaría un ahorro de $1.000 millones. Eso es una fantasía de dinero. Entonces, más o menos, ¿cuánto es lo que sale de forma irregular? Y ¿cuáles serían entonces, en consecuencia, las medidas que piensan tomar para impedir ese contrabando que evidentemente está lastimando muchísimo la economía de nuestro país? Alguna gente de la agropecuaria usan diésel y están preocupados, ¿no?, por el hecho de las medidas que se estarían tomando. Entonces, quiero que nos expliques de qué se trata esta política. Pues es importante mencionar, porque hubo ciertos ataques a YPFB por el tema de contrabando. YPFB no es la institución que está encargada de velar el contrabando de combustibles, no estaba. Ahora vamos a ingresar y vamos a coadyuvar. Es la NH, Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, Aduana, la FELCN, son diferentes instituciones que van a buscar el uso del combustible ilegal, no solo el contrabando, no estamos hablando de la minería ilegal, del narcotráfico. Según datos del NH, que el director del NH mencionó, estamos hablando de unos 300.000 metros cúbicos año, que es lo que se estaría utilizando de manera ilegal de diésel en el país. Y esto evidentemente para nosotros es un problema grande. Entonces nosotros lo advertimos, vimos algunas estaciones de servicio que tenían un crecimiento irregular. Aquel agropecuario, el que utiliza el combustible para algo lícito, no tiene por qué preocuparse. Estamos hablando de autos que cargaban 2 millones de litros en un año, ¿no? Entonces estamos hablando de los bidoneros que en las poblaciones, por ejemplo, recuerdo justamente esta Semana Santa, yo estaba en un pueblo en la mitad de Cochabamba, en Misque, donde la gasolinera no tenía mayor flujo. Yo fui a cargar 2 veces combustible a la gasolinera y entré directo. Sin embargo, en otros pueblos que me pasaban los datos, en Roboré, por ejemplo, que está cerca de una frontera, la cantidad de filas de bidones era impresionante. Entonces, ¿por qué en un pueblo y una zona que es productora de fruta, como es los valles en Cochabamba, no tienen ese consumo excesivo, no ves ese consumo excesivo, pero en zonas de frontera ves la cantidad de bidones circulando, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a ir a controlar a esa zona donde se carga combustible de forma que no se entiende por qué, pero porque estamos cerca de una frontera entendemos que es para contrabando. Entonces, son esas las personas a las que se va a ir a buscar. Obviamente, si una persona es productor y tiene todos los datos y toda su información en orden y utiliza el combustible para realizar su actividad económica, no va a tener ningún problema, va a poder seguir cargando de manera normal como así. Pero las personas que van y cargan 3 veces, había motos que cargaban hasta 50 veces por día combustible, ¿no? Entonces, ahí es donde se comienza a utilizar y ahí es donde la NH va a comenzar a trabajar arduamente en poder hacer estos controles. Ya lo está haciendo, entiendo que ya se incautó hace unos días una cisterna,
entiendo que ya se está haciendo el trabajo y como YPF nosotros también vamos a coadyuvar, por ejemplo, en lo que es ponerle colorante al combustible para poder saber dónde se está yendo el combustible y saber de qué estación de servicio a dónde está yendo y de qué lugares están saliendo los combustibles, ¿no? Entonces, es un trabajo que lo va a hacer las Fuerzas Armadas, la NH, como YPF vamos a coadyuvar y vamos a trabajar para que esto sea un éxito y que podamos ahorrar esta cantidad de divisas, que evidentemente no es de ahora, no es de que el año 2022. El año 2022 incrementa por un tema de la guerra, porque sube el precio del petróleo, entonces se vuelve un poco más lucrativo poder sacar el combustible del país. Pero esto es un tema que sabemos que el año 2014, 15, cuando el precio del petróleo igual estaba en $100, de igual manera había el contrabando de combustibles. Uh-huh. Bien, algunos dicen que esta política viene un poco tarde, Armin, no sé si compartes, en el sentido de que la ANH tiene control exactamente de cada uno de los vehículos del país, por lo tanto puede saber lo que tú señalabas. Si alguien, una moto carga 50 veces, si otro automóvil lleva 50 veces, si hay bidoneros, etcétera, etcétera, es información que se tiene, ¿no? Sí, y la NH estuvo realizando el trabajo. Evidentemente se necesitaban más acciones, se necesitaba más personal, se necesitaba coadyuvar con otras instituciones del Estado, porque, por ejemplo, las hojas de ruta con las cuales circulan las cisternas, nosotros como YPF recepcionamos el combustible. Después las hojas de ruta con la cual el combustible sale de nuestras plantas lo da a sustancias controladas, la NH es la que tiene que controlar en los surtidores qué es lo que pasa. Entonces, sí se hacía el trabajo, sin embargo, por ejemplo, la NH logró incautar como 50 vehículos con cargas extrañas, vamos a llamar de alguna manera, pero se necesitaba aumentar el personal, se necesitaba aumentar las políticas, se necesitaba poder mejorar lo que ya se estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, es simplemente un decreto supremo que ya viene trabajándose. Los decretos supremos no salen en un día. Era un decreto supremo que ya estaban, en realidad, dos decretos supremos que ya hace bastante tiempo ya se estaban trabajando y se estaban elaborando, y que obviamente incluye poder meter más empresas para que haya más control, o sea, que YPF también pueda ver algunas cosas para que se pueda poner doble control a lo que pasa en sustancias controladas, a lo que pasa en la NH y a lo que pasa en las diferentes instituciones en las cuales se está filtrando el combustible. Muchísimas gracias, Armin, por haber estado esta noche con nosotros, haberte dado tiempo este fin de semana. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Susana, y bueno, gracias por el espacio. Que tengan una buena noche. Igualmente, quédese usted en Desacuerdo. Venimos en poco con Fernando Mayorga para hablar qué es lo que está sucediendo en el MAS. Segunda entrevista de nuestro programa. Esta noche vamos a estar con el sociólogo Fernando Mayorga, quien ha escrito varios libros y varios artículos sobre el movimiento al socialismo. Yo creo que Fernando, sin duda alguna, es uno de los intelectuales que ha estudiado con mayor profundidad y seriedad al movimiento al socialismo, y dado que en este momento el MAS se encuentra en una gran polémica, creo que es el tema central de la política boliviana, que es lo que está sucediendo al interior del MAS, es que lo hemos invitado esta noche. Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Susana, siempre es un placer conversar contigo, y pues sí que tu audiencia es una audiencia especial, y para seguir el proceso político tus entrevistas resultan muy pertinentes. Gracias, Fernando. Fernando, bueno, vamos por el principio. A ver tu opinión. ¿Qué está pasando en el MAS, Fernando? Creo que el MAS está enfrentado a dos dilemas. El primero tiene que ver con que no ha logrado gestar un esquema de toma de decisiones gubernamental que implique una relación armoniosa y equilibrada entre el gobierno, la Asamblea Legislativa, el partido como tal, como estructura organizativa, y el Pacto de Unidad, que es la instancia que congrega las organizaciones que son su base social. No lo hizo al inicio de la gestión, y con el paso del tiempo cada vez resulta más difícil esta posibilidad, porque lejos de armonizar, ¿no? de articular un esquema decisorio, un modelo decisorio, ha sufrido varias disputas internas que ahora se han traducido en escisiones,
Y esto va ligado al segundo dilema, y que tiene que ver con un problema de manejo del tiempo político. En el MAS se han adelantado, en el MAS IPSP se han adelantado los tiempos políticos con esta prematura formulación de pretensiones de candidatura, ya sea de Evo Morales o de Luis Arce, y este factor ha introducido un elemento mayor de decisión, de disputa, de disyunción, y hoy día tenemos al partido de gobierno en una situación muy cercana a la crisis. Fernando, ¿coincides con Álvaro García Linera que el problema de fondo es la candidatura del 2025? Son los dos problemas que te mencionaba. Sí. Uno, me interesa insistir en este tema porque si nos vamos a quedar en la especulación acerca de las candidaturas de la estrategia electoral, pues no vamos a entender la complejidad del funcionamiento de este partido político. Pero sin duda que la estrategia al 25 es un factor importantísimo y devela otra vez un error en la formulación estratégica del MAS. Ya cometió este error cuando adelantó de manera muy llamativa la convocatoria al referendo constitucional para reformar un artículo constitucional que permita viabilizar la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera a una nueva reelección para el 19, haciendo el 2015 iniciando este camino en la búsqueda de la postulación. Lo hizo 4 años antes de las elecciones de 2019 y ahora de igual manera 3 años antes de las elecciones generales del 2025 se está debatiendo este tema y creo que está desgastando, está erosionando. Además se da esta discusión sin ningún espacio deliberativo, sin ningún espacio en el cual se recupere esta enorme capacidad de diálogo, de debate que tiene el mundo sindical, que es el sustrato del MAS. Y todo está básicamente enfocado en el espacio mediático a través de segundos, terceros voceros, sin ningún nivel de reflexión, sin argumentos, lo que va demostrando que está en cierta medida primando una lógica meramente instrumental y sin ninguna autocrítica de lo que pasó en el año 19, sin un balance de lo que fue el proceso de cambio durante 14 años y mucho menos una reflexión acerca de los nuevos desafíos que deben enfrentar el proceso de cambio. Cualquier organización política, habida cuenta que después del 19, que hubo una ruptura del proceso democrático, el planeta vivió una pandemia, la democracia latinoamericana y mundial están sometidas a otros desafíos, a otros elementos discursivos, y frente a esto el movimiento al socialismo no emite propuesta alguna porque no hay un espíritu de deliberación democrática en su seno. Y discutir candidaturas sin ese sustrato de discusión, francamente, resulta, insisto, en subordinarse a una racionalidad meramente instrumental. Mi insistencia en la segunda pregunta era precisamente para llegar al punto que has desarrollado, Fernando, porque nos ha sorprendido el hecho de que Evo Morales, cuando Álvaro García Linera propone que él y Luis Arce se sienten en una mesa de diálogo, en una mesa de reflexión, ¿no es cierto?, para hablar ya sea de la candidatura o de otras cosas, a la siguiente semana sale Evo Morales y le llama enemigo a García Linera. ¿Qué representa esto también? ¿Qué sintomatología tú ves acá? Otra vez, si vamos a circunscribir lo que sucede en el movimiento socialismo a estas posturas personales, ¿no? Obviamente asumidas por actores estratégicos, lo que tenemos como consecuencia lógica es
el cierre de posibilidades de un debate programático, de un debate ideológico. Hace más de 6 meses yo presenté un libro que titula Resistir y Retornar, ¿no? Los avatares del proceso decisional en el MAS IPSP. Analizó lo que sucedió en términos de toma de decisiones desde el día siguiente del golpe de Estado hasta la finalización de su Congreso Orgánico en 2021. Y en el posfacio yo planteé como una propuesta absolutamente ilógica, porque va en contra de las posturas que asumen actores estratégicos, la necesidad de que Luis Arce Catacora, Evo Morales y David Choquehuanca anuncien a la mayor brevedad posible su retiro de cualquier carrera hacia la postulación a la presidencia en 2025, de tal manera que se vayan creando condiciones para un debate en las filas del movimiento al socialismo, donde surjan pues los líderes, las líderes que asuman ese reto. Cuando Álvaro García Linera plantea esta necesidad de un diálogo cupular entre actores estratégicos, Luis Arce y Evo Morales, obviamente, por delante, creo que da un paso importante para crear esas condiciones. Pero si esto no va acompañado de un debate en las organizaciones sociales, me refiero a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la única, a las Bartolinas, ¿no?, la Confederación de Mujeres Campesinas e Indígenas, y a los interculturales, esas son las 3 organizaciones fuertes. Si no se da en ese seno, en su seno, un debate, y que es donde se puede precisamente recuperar los criterios de unidad en torno a propuestas programáticas, ¿no?, y lejos del mero cálculo instrumental, ¿no? Difícilmente esto va a tener un cauce de resolución democrática. Puede darse un acuerdo cupular, pero eso no va a resolver los déficits ideológicos programáticos que hoy día enfrenta el movimiento socialismo, que aparecieron en 2019 con su derrota política en octubre, en noviembre de ese año, y que hasta la fecha no han sido motivo de un balance, a mi juicio, sosegado, profundo, que es el punto de partida, insisto, para una renovación programática, para una reforma política, intelectual y moral. Coincido plenamente. Fernando, en tu texto también apuntas que hubo todo un grupo de jóvenes, no sé si jóvenes, lo vamos a decir, una generación de personas que dio la talla frente al conflicto y que probablemente por ahí una salida, ¿no?, estaría en poner los ojos en toda esta gente que dio la talla frente a tremendo conflicto social que hemos vivido en el 2019 y en el 2020 y que coincido contigo plenamente, no ha tenido ningún espacio de reflexión honesta, ¿no? Es decir, más allá de los factores externos que hayan provocado esta crisis, ¿cuáles han sido los factores internos que han provocado esta crisis? Ese espacio, digamos, de diálogo, de crítica, de debate, etcétera, no se ha dado. Tú hablas de un grupo de jóvenes, mencionas algunos nombres que han dado la talla, pero la pregunta, Fernando, ¿no sería un tanto ingenuo pensar que esto que tú señalas, que tanto un grupo como el otro, cuanto antes, renuncian a la candidatura y generen un espacio democrático de crítica, autocrítica, etcétera, etcétera, tú ves que, por lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, existiera alguna voluntad de los grupos, fundamentalmente de los grupos que son próximos, ¿no?, a los liderazgos, al levismo, al luchismo, digamos, o al arcismo, como se le llama, que van a declinar a luchar por una candidatura? A ver, primero, no creo que exista eso que se llama evismo, mucho menos arcismo o luchismo. O sea, eso está bien para la especulación periodística o para las pugnas de grupos articulados en torno a figuras fuertes.
Segundo, se ha planteado en las filas del movimiento al socialismo de una manera errónea, ¿no? Esta supuesta dicotomía, disyunción o contraste entre generaciones, y de ahí surgió el tema de la renovación. No se trata de una sustitución de sustitución de liderazgo, se trata de que como fuerza política defina un camino de la sucesión de un liderazgo fuerte, el liderazgo carismático de Evo Morales, que ya está agotado, ¿no? Que implica un rol del líder histórico, así como un rol de quienes fueron sus acompañantes. El vicepresidente García Linera, el que fue en su momento ministro de Economía Luis Arce, ahora es presidente, el que fue en su momento canciller y que ahora es vicepresidente, quienes pueden acompañar, ¿no?, este proceso de discusión, de deliberación y secundar más bien en un esquema decisorio donde todos apunten a que la gestión termine exitosamente, porque, ojo, o sea, en esta pugna interna se debilita la gestión, y si la gestión no tiene réditos positivos, la idea de vencer el año 2025 en las elecciones generales obviamente se debilita. En ese sentido es contradictorio el accionar de los actores estratégicos enfrascados en esta pugna. Entonces no es renovación lo que tendrían que discutir, sino sucesión en lógica de continuidad del proceso de cambio, pero que tiene que enfrentar nuevos desafíos. Y están en la región planteados los desafíos y ya hay respuestas al respecto. Si uno ve, por ejemplo, el perfil del gobierno de Gabriel Boric en Chile o de Gustavo Petro en Colombia, va a encontrar que es llamemos progresismo, o son fuerzas nacional populares o de izquierda, que ya tienen otra mirada respecto, por ejemplo, a la democracia. No enfatizan tanto en la democracia como igualdad, como justicia social, también prestan atención a los aspectos formales, liberales de la democracia. Asimismo, ya no son gobiernos centrados en figuras fuertes, en liderazgos carismáticos, como fueron en su momento Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Kirchner, ¿no?, y Evo Morales en Bolivia. Ahora se plantea en lógica de coalición, con liderazgos emergentes, con nuevos liderazgos, que además tienen que prestar atención a otros componentes en términos de modelo de desarrollo, ¿no?, y que tienen que articularse a estas necesidades de generación de excedente económico mediante las exportaciones o la sustitución de importaciones o industrialización con nuevos recursos como el litio. Aquí hay que volver a pensar el vivir bien, pero ya en estos términos actuales, ¿no?, que tiene ya de base toda esta crítica al extractivismo. Hay que prestar atención a nuevas identidades, entre ellas aquellas que provienen del movimiento de mujeres, del feminismo. Lo indígena ya en Bolivia es un elemento crucial. Se ha avanzado en descolonización, por eso tenemos una reacción tan fuerte en términos racistas de las élites económicas y sociales, pero también hay que avanzar en despatriarcalización. Como que hay una agenda que hay que plantearse, a lo que hay que sumar en términos económicos la incorporación del informacionalismo, las nuevas tecnologías y la incorporación, la interpelación a la juventud. Esa juventud que el año 19 resistió al golpe de Estado, se movilizó al margen, a pesar de o junto con el movimiento al socialismo y las organizaciones campesinas indígenas, para recuperar la democracia y vencer en las urnas con 55% y provocar el retorno del MAS a gestión gubernamental. Toda esa energía de la juventud, ¿en qué quedó? Quedó pues dilapidada, pero está ahí latente, está vigente, y creo que estos liderazgos, los que aparecen hoy día como actores centrales, a Luis Arce, David Choquehuanca, Evo Morales,
pues son los que iniciaron el 2006 el proceso, el 2005 la victoria electoral y el 2025, 20 años después, no pueden seguir siendo los protagonistas, simplemente por sus redes de interpelación. Uno, porque hubo un agotamiento, ¿no? Y el resultado de ese agotamiento fue la derrota política del 2019. Ahí el MAS perdió esta capacidad de articular la democracia como libertad a su proyecto como estaba hasta antes de 2016. ¿Quiénes pueden lograr eso? Sin duda, nuevos rostros. Yo sé que es difícil pensar la política sin los rostros habituales que han estado ejerciendo el poder. Pero también la historia, el proceso de los últimos años ha demostrado que en circunstancias críticas, pues hay capacidad de respuesta por parte de nuevos liderazgos. ¿Quién conocía a Andrónico Rodríguez en el 2019 o quién conocía a Bacopa en el 2019? Y resulta que esas dos personas con 30 años de edad asumieron roles fundamentales para conducir desde distintas arenas, una sindical y otra legislativa, pues estas capacidades de liderazgo. Lo demostrará más adelante, vaya uno a saber, pero si no hay condiciones para que emerjan, ¿no? Así como como han demostrado en su momento otras personalidades con la misma capacidad, pensemos en Adriana Salvatierra, en su momento Gabriela Montaño, y así suponer que así como surgió Evo Morales a principios de los 90, ¿no? Y ese es un rasgo peculiar del liderazgo de Evo Morales, es un liderazgo que surge del seno del mundo sindical, y ese mundo nacional popular pues tiene capacidad de gestar precisamente. Entonces, ¿quiénes crean las condiciones? Fernando, me tengo que ir a un corte, pero quiero volver con una última pregunta para ti, así que quédate con nosotros y a la audiencia, quédese con nosotros que volvemos ya para cerrar esta interesantísima entrevista con Fernando Mayorga. Volvemos con nuestra entrevista a Fernando Mayorga ya para finalizar el programa. La última pregunta, Fernando. En caso de que se hiciera todo lo posible y no se pudiera y el MAS terminaría dividido, ¿qué le dices? O sea, ¿qué perspectivas le das al proceso de cambio, Fernando? Que hay dos procesos que están yendo en paralelo y depende cómo culminan para ver el final de este pequeño camino. Por un lado están en marcha los congresos departamentales del instrumento político, o sea, el partido como institución. Se han realizado 3 congresos departamentales, los 3 fueron anulados en su momento, lo que muestra que es un terreno muy complejo. Es ahí donde se manifiestan estas corrientes que impulsan candidaturas para el 2025. Y esto tiene que acabar en junio de este año en un congreso nacional donde se va a elegir la dirección nacional del MAS, por lo tanto va a estar en discusión para ratificarse o sustituirse en la presencia de Evo Morales como presidente del MAS IPSP. Y ese va a ser un momento decisivo. Pero en paralelo se están llevando adelante elecciones de renovación de las direcciones sindicales de estas 3 entidades que señalé, Interculturales, Bartolinas y la Confederación de Campesinos, donde sin duda ahí no se manifiesta esta pugna cupular, ahí la unidad orgánica es la que se impone y es posible que como en el pasado de ahí surjan mandatos hacia los liderazgos, mandato hacia los actores estratégicos para que actúen en función de criterios programáticos, en función de continuidad del proceso de cambio, es decir, las restricciones, los límites, ¿no? Y el impulso mundial, pienso que puede provenir de este mundo sindical, campesino, indígena, que es el que finalmente impulsó la creación del MAS como instrumento político, fue la base fuerte del gobierno, fue la que impulsó la fundación del Estado Plurinacional, y es la que puede recuperar la fuerza del proceso de cambio en esta nueva etapa. Gracias, Fernando,
Gracias, Fernando. Esos serían los caminos, perdón. Gracias, Fernando. Me he quedado sin tiempo, pero sí, coincido plenamente. La base, finalmente será la base del movimiento al socialismo, esa fuerza de base, esos procesos deliberativos propios que tiene, la que seguramente le darán una salida a este momento tan tenso que se está viviendo, ¿no? Gracias por haberme acompañado, Fernando. Queda el compromiso de seguir hablando de este tema. Tienes un libro que has escrito recientemente sobre el proceso decisional del MAS. Creo que es importante hablar de lo que ha sucedido en el 2019 en términos más allá de lo que externamente ha pasado y el golpe de Estado, sino también de lo que internamente ha sucedido. Creo que aportaría mucho al debate. Así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido esta noche por RTP. Quédese en la programación de RTP y por Canal Red. Buenas noches, muchas gracias.